Hola, bienvenidas. El tema de hoy es aceptando la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos. Qué difícil es muchas veces para nosotros aceptar la voluntad de Dios cuando hay situaciones adversas, cuando hay situaciones en las cuales tenemos que renunciar a un sueño, un anhelo, o renunciar a alguien, si es una persona soltera, tienes que renunciar a alguien porque no es la voluntad de Dios para tu vida. O puede ser enfrentar la pérdida de un ser querido o de alguien amado, ¿no? Puede ser también alguna enfermedad que estemos enfrentando nosotros y nos preguntamos, ¿cómo esta es la voluntad de Dios? ¿Cómo aceptar esa voluntad, verdad? Bueno, más adelante vamos a ver. O también podría ser alguna situación que no queremos enfrentar. Tú conoces esa situación, tú sabes que tienes que aceptar la voluntad de Dios porque ya has tratado de hacer tu voluntad y no ha funcionado. No hay el resultado que tú esperas, ¿verdad? Y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Lo creamos o no lo creamos, creamos en Dios o no creamos. Hay un plan de vida para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando estamos enfrentando esa decisión, esa situación en la que tenemos que soltarlo y decir, ¿sabes qué? Señor, yo quiero esto, pero si va a ser esto, lo acepto. Y muchas veces pensamos, oh Dios, ¿cómo un Dios tan amoroso permite que yo pase por esta situación? Esa no puede ser la voluntad de Dios como Padre, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos o no conocemos a Dios en esa intimidad, en esa relación de padre e hijo. Y pensamos, oh Dios, ¿cómo puede ser severo ante lo que estoy pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Lo primero que debemos recordar, antes que nada, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y te voy a leer el versículo donde dice en Romanos 12, versículo 2, nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos habla de un proceso. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y para poder entender y renovar nuestro entendimiento, necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocerlo a Él. Entonces, algo que nos dice de cómo es Dios en el capítulo de Isaías, versículo 55, nos dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. Eso fue Isaías 55, 8 y 9. Bueno, entendiendo que mis planes no son los planes de Dios, ni mis pensamientos son los pensamientos de Dios, puedo empezar a entender y puedo empezar a renovar mi entendimiento. Ya no voy a pensar, oh, Dios es malo porque me permite pasar por esta situación. Oh, Dios es malo porque permitió esta enfermedad. Oh, Dios es malo porque perdí a un ser querido, a un ser amado. Oh, Dios es malo. No, Dios es bueno, es justo y sus pensamientos son de bien y son más altos que nuestros pensamientos, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan a un lugar donde Dios no nos dirigió hacia allá, ¿verdad? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes que a pesar de que estemos enfrentando esas situaciones, las cuales nos hacen sentir
frustración principalmente. Frustración porque no entendemos por qué pasa eso, por qué estamos pasando por eso. Nos enojamos, nos desesperamos y nos decepcionamos. Nos sentimos defraudadas y luego entramos en un enojo, en una ansiedad, entramos en una depresión, por así decirlo, ¿no? De que no veo la salida de esto. En temas pasados he hablado acerca de la paz, caminando con Jesús, paz en la fortaleza y todo eso, ¿verdad? Pero en este caso es enfrentando esa situación en la que debemos aceptar la voluntad de Dios. Entonces, cuando conocemos y entendemos y aceptamos su plan para nuestras vidas, que es de bien, que sus pensamientos no son de mal. ¿Cuántos padres están escuchando eso? ¿Cuántas madres están escuchando? Van a decir, oh, si tu hijo te pide algo y no es lo que tú sientes como padre que debe tenerlo y se lo niegas, tu hijo puede pensar, ay, qué mala mi mamá, porque es así, pero tú como madre sabes el por qué, tienes la experiencia, has caminado. Entonces, lo que debemos hacer en esos momentos de frustración, de desesperación, ya que hemos orado, ya que hemos, no sé, ayunado por esa situación para que cambie, lo que podemos hacer es recordar que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús no es ajeno a ese sentimiento. Jesús no es ajeno a esa frustración, a esa desesperación, a esa impotencia, a esa, no sé, eso que tú puedas estar sintiendo, ¿verdad? Muchas emociones. Entonces, Jesús, cuando iba a ser entregado, cuando él fue y oró en el Getsemaní, en el jardín, ¿verdad? Getsemaní, él y sus discípulos, él se puso a orar y le dijo al Padre, y te lo voy a leer, es en Lucas 22:42, su oración, lo último de su oración, diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que debemos hacer, venir ante el Padre y pedirle, si puede pasar esto, si puede solucionarse, que se haga, Señor, porque tú eres todopoderoso, pero si no, que se haga tu voluntad. Y Dios tenía un plan. Dios tenía un plan en lo que Jesús sufrió para poder ser el mediador para nuestra salvación. Entonces había un propósito por el cual. Y hoy quiero decirte que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús, él vivió, él pasó y vivió esas emociones que estamos pasando nosotras. Si estás pasando en estos momentos o lo has pasado, ¿no? Entonces solamente quiero decirte que debemos orar al Señor para que nos dé la paz que necesitamos para aceptar su voluntad, que nos ayude a descansar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entregarle ese dolor y aceptar su voluntad reconociendo que sus caminos no son mis caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y reconociendo que todo estará bien porque Él siempre estará con nosotros, aún en el dolor. Jesús estuvo en la cruz, aún Él rogaba al Padre, le pedía al Padre que no quitara su espíritu de Él. Entonces, hoy quiero recordarte que no estás sola, no estás solo. A veces tenemos que enfrentar esta situación, la tenemos que pasar y decirle como Jesús lo hizo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde vamos a encontrar esa paz, esa fortaleza para aceptar su voluntad y vamos a poder descansar. Bueno, espero que haya sido de bendición para ti. Quiero que sepas que
los temas que comparto contigo son temas que yo paso o he pasado o estoy pasando. No son temas aislados, son temas que sé lo que es sentir esa desesperación y esa frustración. Entonces, te pido que vayas en oración al Padre, que vayas a Jesús y si no lo conoces, pídele que venga a tu corazón. Él murió por nuestros pecados. Él murió y Él pagó en la cruz para que nosotros podamos tener relación con el Padre, ¿verdad? Es lo más importante. Entonces, espero que sea de bendición para tu vida. Espero que encuentres paz y fortaleza para aceptar su voluntad. Cualquier duda, cualquier pregunta, puedes mandarme un correo electrónico y mi correo está anotado en la descripción y espero que salgas victoriosa. Espero que salgas en victoria y espero que encuentres la paz y la fortaleza. ¿Ok? Dios te bendiga y te veo en la próxima. Adiós.